ya que ellos monitorean el tráfico de clientes en las tiendas. O sea, ¿qué plataforma es Traxsales? Traxsales nos sirve para dos cosas. Yo saco estadísticas, hay cosas que ustedes utilizan, hay cosas que yo utilizo. Yo mido tráfico. Yo sé cuántas personas entran a mi tienda y salen, si los gerentes, ¿verdad? Mantienen un récord de borrar las fotos, ¿verdad? Así que necesitamos que mantengan esa edición para estar seguros de que el conteo es correcto. ¿Para qué yo quiero saber el tráfico? Porque yo puedo prevenir situaciones si mi tráfico disminuye basado en las alertas de comparaciones año tras año, semana tras semana, día tras día, cuántos entran un jueves, cuántos entran un martes, cuántos entran un domingo, cuántas personas entraron el año pasado para mi evento de Navidades en septiembre, cuántas personas entraron este año para el evento de Navidades en septiembre. O sea, cuánta pregunta se me pueda ocurrir, pues tenemos una contestación para saber si fue efectiva o no. Sobre esa plataforma están las herramientas que ofrece Traxsales, que son varias. La más importante para mí, la más importante tiene que ver con establecer un registro de seguimiento a los clientes. Así que cuando Dave Mink, que es el presidente de la compañía, fundador de la compañía, fundó esto en el 1996, lo diré ahorita porque lo aprendí ayer, ¿verdad? Comenzó a desarrollar estas estrategias de venta porque ahí donde lo ven, también pues tuvo oportunidad, ¿verdad?, en su trayectoria de hacer lo que nosotros hacemos todos los días y de demostrar que tenía una fórmula ganadora. Y esa fórmula y ese modelo de negocio, Ashley lo compró, Ashley lo imitó en su negocio y eso ha evolucionado en diferentes plataformas. Yo voy a ser bien honesto, ¿saben por qué yo uso Traxsales? Se lo digan a él. Porque los otros son más caros. Hay 20 versiones, pero también mantenemos nuestra lealtad con los suplidores y con la gente que trabaja por mucho tiempo. ¿Qué yo necesito de ustedes? Bueno, hay una innovación en el programa, hay unas pruebas que comenzaron desde el día de ayer para que finalmente las ventas que ustedes registran en CDI automáticamente emigren a su base de datos de lo que es Traxsales. Así que usted, la venta que hizo automáticamente migra. Pero no quiere decir que usted no le va a dar seguimiento o va a dar seguimiento. Emigra la dirección, emigra el nombre, pero no emigran mucha información que usted tiene que ajustar ahí. No tengo email, no tengo compra futura, no tengo expectativa, no tengo plan de seguimiento con ese cliente. Y usted puede digitalizar ese programa para usted recibir las alertas y mantener una secuencia de clientes en un portfolio virtual, no en una libreta que hoy tengo y mañana no tengo, porque muchos me dicen, no, esa libreta la tienes y si mañana yo te la quito. Así que tenemos que movernos en la sintonía, ¿verdad?, de poder hacer las cosas como la empresa lo está indicando, ¿verdad? Así que, aparte de eso, ¿verdad?, la tercera fase que nos cubre el Traxsales, que es un área, ¿verdad?, que es importante para levantar data, tiene que ver cómo se registran, cómo llegó el cliente y no me ponen esa información y no la puedo rescatar para saber si llegó porque nos visita todos los días, porque es un cliente que nos compra hace 20 años, o si llegó por el shopper, o si llegó por el anuncio de la televisión. Hay mucha información, ¿verdad?, que nosotros podemos utilizar ahí. La última área, que es un área que yo impulsé, que los gerentes de distrito me trabajen con una fecha de terminación, es que establecen un módulo de rotación a través del sistema. Y ese módulo de rotación garantiza que usted tenga la misma oportunidad que tiene su compañero de atender un cliente. Así que utilicen el formato para poder mantenerlo, porque da trabajo, pero funciona. Porque yo necesito la rotación, porque yo necesito la garantía de que usted como vendedor reciba la misma oportunidad que los demás. Como digo esto, digo lo otro. El sistema lo puede violar, la regla está abierta, está totalmente abierta. Asegúrate de que ese cliente cuando vuelva sepa tu nombre. Usted puede ser el último en la lista, pero el cliente lo viene buscando a usted. Así que usted brinca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espacios de información. Así que no pierda su oportunidad. Usted atendió a ese cliente ayer, pero cuando volvió el segundo día, no preguntó por usted. Él le toca a su compañero. Pero si el cliente dice, me atendió y puede ser la última, puede tener 10 clientes.
Aprovechese de eso y de esa herramienta para usted poder dar un seguimiento para asegurarse que ese cliente que regrese pregunte por usted. Como les dije, Dave lleva trabajando con nosotros aproximadamente 4 años en un programa que Amner, ¿verdad? Ha sido nos ayudó en un inicio a poder hacer las traducciones y los libros y los manuales que ustedes tienen. Si usted no tiene el libro o tiene el manual, déjeselo saber a su gerente se lo va a dejar saber a su gerente de distrito y su gerente de distrito sabe dónde conseguirlo. Y le va a llevar el manual ¿para quién? ¿Para el gerente o para el vendedor? Para que lo tenga a mano y tenga las herramientas claras. Yo, ¿verdad? Para no consumir más tiempo de Dave, dejo que Dave se presente. Introduce yourself, Dave. Thank you very much. You're welcome. My name is Dave Mink, and I own Trax. 23 years ago, I owned a chain of furniture stores. Used to manufacture leather furniture. It's another life. But my goal today is to show you how this system, if you use the tools that I'm going to talk about today, is going to potentially increase your sales by 50%. Mi nombre es Dave Mink. Hace más de 23 años atrás tenía una manufacturera de muebles de piel y he evolucionado con el pasar de los años a este punto que he creado el sistema de Traxsales para ayudar a los vendedores en el área de ventas y el día de hoy les estaré presentando esa información. It's such a beautiful language. I'm going to have to. Next time I come here, I'm going to speak it as well as these gentlemen. So, I hope. It's beautiful. So, who is not familiar with the up system, the up board? ¿Quién no está familiarizado con el sistema del upboard de Traxsales? La pantalla que ven ahí. ¿Quién no está familiarizado? Who is not? Okay. Who is not? So I've got 2 here. No. Yeah, they. New. No, just one. Very good. Okay. Two. Okay. So Abner's got some wonderful training materials, and then I also have some videos online that'll help you get the basics down. There's actually 2 videos I recommend. One is a short basic how to do, and the other one is 17 minutes. It covers some of the things that I'm going to talk about today. Está el manual de Traxsales, el manual del vendedor, que es como este folleto que ven aquí. Pídaselo, como dijo Ariel, a su gerente para que lo pueda conseguir. Y también dentro de la misma plataforma hay una sección donde hay unos videos de entrenamiento que tú puedes entrar también a esa sección y poder ver paso a paso cómo se utiliza el sistema. Before I go into, there are really 2 things that I want to cover today that I think will guarantee improved sales with the same number of customers. El día de hoy vamos a cubrir 2 temas que principalmente te va a ayudar a ti de forma garantizada a aumentar la cantidad de ventas que puedes hacer aún atendiendo la misma cantidad de clientes. But before I do that, I want to talk a little bit about what Abner does and how we can help him do a much better job in terms of tracking the advertisers out there. Él quiere también, antes de continuar, hablar sobre cuál es mi función dentro de la parte digital para que ustedes puedan ver cómo ustedes y Dave con la data y la información que proveen Traxsales me pueden ayudar a mí para trabajar publicidad segmentada específicamente para cada una de sus tiendas. So if we can do a good job with being as accurate as possible with the track system, with the upboard, Si proporcionamos la información más precisa que podamos dentro del sistema, pues se van a poder obtener también mejores resultados para cada una de sus tiendas. then this is so good that it will hold advertisers accountable for poor performance. Esto es tan y tan bueno que puede señalar si el departamento de publicidad en realidad está haciendo un buen trabajo con la parte de llevar el tráfico de cliente a las tiendas. So what we're going to do, if we can answer the basic questions accurately when people first come in, then we're going to be able to provide Abner not just the cost per sale, but the cost per opportunity by advertiser. Así que es bien importante que al usted seleccionar
cuál fue el motivo real por el cual el cliente llegó a la tienda, se puede entonces buscar la forma de cómo reubicar y hacer un presupuesto específico para crear publicidad segmentada que le beneficie a cada una de las tiendas. ¿Entienden eso? So what we have here is a customized listing of all the different types of advertising that you have here. And what I encourage you to do is not just ask people what brought you in, because they're going to tell you what comes to mind, and it's going to be a quick thing. Él quiere que no le hagan la pregunta muy abierta de qué fue lo que el cliente lo trajo a la tienda, ¿no? Que si vi el letrero, que si soy un cliente frecuente, sino que se tome el tiempo de buscar cuál es la contestación del cliente que va de acuerdo a esa primera columna que habla sobre qué tipo de publicidad trajo ese cliente a la tienda. So, but it's very important that we dig a little bit better, and it's a very easy question to open a relationship with a brand new customer you've never met before and start a conversation. So what you want to do is just let them know that you're tracking your advertising. Do you mind if I ask specifically what brought you in today? Es bien importante que busques preguntarle al cliente de una forma bien amena, dinámica, en que puedas buscar que el cliente pueda ser lo más honesto o honesta contigo posible para qué método específicamente fue lo que más le llamó la atención para traerlo a la tienda. Y ahí pueden ver que en esa columna dice que si el billboard, radio, la televisión, Facebook, Google, YouTube, ese tipo de contestación para que la puedan descargar ahí. Y yo añadiéndole un poquito más a esta sección, es algo que desde el 2016, lo que llevan en la empresa desde ese tiempo, lo discutimos al principio en el proceso de implementación y no todo el mundo necesariamente le toma mucha importancia a esta pregunta y por ende no podemos saber así con 100% seguridad cuál es en realidad el tipo de publicidad que a su tienda le conviene. Las dos tiendas que más se han beneficiado de esto son el outlet de Isabela y el outlet de Guaynabo, porque esas tiendas no tienen la misma publicidad que tienen las demás tiendas, que es una publicidad genérica o general para toda la empresa. Por ende, como esas tiendas tienen un tipo de consumidor que busca pues, las cosas que están en liquidación, etcétera, pues hemos hecho un tipo de publicidad segmentada que beneficia a esas tiendas particularmente a través de las redes sociales y el internet. Pero por eso esta parte es muy importante que te va a seguir continuando explicando ahora, porque si eventualmente usted tiene la capacidad de lograr, de decirnos bien por qué el cliente llegó a la tienda, podemos invertir más dinero y más recursos para favorecerle a ustedes un mejor tráfico. Porque si a usted lo que realmente el cliente dice que llegó fue por el rótulo y los banners, pues vamos a poner banners y pancartas por todos lados para que el cliente llegue a la tienda. Si el cliente llegó a través de una publicidad en Facebook, pues vamos a meterle más dinero en Facebook para esa tienda, para que el cliente llegue a esa tienda. Y así sucesivamente. ¿Entienden? Good. Okay, so what I want to talk about in addition to that are two things. The first is what we call next item needed, and the second is going to be the rest test, which is something that Ashley Corporate had actually started. Para continuar, las dos cosas que vamos a estar discutiendo es el next item needed, o sea, el próximo producto que el cliente que compró ya, necesita, y también lo que se llama la prueba de comodidad. So, and one thing I'm going to really encourage you to do is share the reporting that you folks are all generating with the advertising that we do. Because when you understand how powerful it is, how you're spending literally over time millions of dollars in advertising, and to be able to hold those advertisers accountable for poor performance. If radio or television or billboards aren't doing the job, and you're able to hold them accountable, you'll get make goods, you'll get free advertising because they don't want to lose your business. So, así que es bien importante esa parte porque tanto Ariel o yo podemos facilitarle a ustedes un reporte de cómo es que va su tienda y qué tipo de publicidad en realidad está funcionando para su tienda, para que, como dije previamente, se pueda reubicar esa parte y ustedes no se vean comprometidos de no proporcionar información adecuada para saber cómo podemos invertir mejor el dinero. So, what we
want to do is, if you don't make a sale, you want to do the very best you can to capture that customer's information to bring them back in, right? Así que algo bien importante que si no realizaste una venta, es bien importante que puedas obtener toda la mayor cantidad de información posible del cliente para que entonces le puedas dar seguimiento a ese cliente que no le vendió. Yeah. So if we can bring somebody back in as a B-back, the national average for Ashley in terms of closing ratios is about 16.1%. Así que si logramos traer de regreso a ese cliente, unos estudios indican que en las mueblerías de Ashley, cuando los vendedores hacen esto, logran cerrar de esos clientes que regresan un 16.1% de esa venta, que es mejor que nada. But the conversion ratio on a B-back is close to 80%, right? Pero el porcentaje del cliente que sí regresa es un 80%. So we've got to find a way to get their information. If you know you're not going to make a sale, you've got to fight to figure out how to get them to trust you, like you enough so you can follow up. And that's really one of the key things here. Así que una de las cosas más importantes es que se aseguren de que ustedes puedan obtener la mayor cantidad de información posible sobre el cliente, la información de qué es lo que necesita, ponerlo en el sistema para que entonces el sistema les pueda ayudar a ustedes a darle seguimiento a ese cliente y cerrar una venta más adelante. But what I want to focus on now is the low-hanging fruit, the really easy way to utilize this system to make a lot of money. Ahora me quiero enfocar en la parte más sencilla que va a ser para ustedes para utilizar y sacarle provecho a este sistema. What I'm about to tell you is something that was actually, it's not my idea, it was created by a fellow by the name of John F. Lawhon. Esto no es una idea mía, este concepto fue creado por un señor que se llama John F. Lawhon, que simple y sencillamente lo que hicieron es que pusieron una sección dentro del sistema de Traxsales para que ustedes también tengan la oportunidad de hacer lo mismo en la plataforma. And he wrote a book called The Selling Bible, and what I'm about to talk with you about is on page 134. And I encourage you to read that book if you really want to grow in this business. Él está recomendando que John F. Lawhon escribió un libro que se llama La Biblia de las Ventas y básicamente como en la página 138 habla específicamente de esta estrategia que le va a dar a ustedes, principalmente de esos clientes que realizaron una compra. He was truly a great man, and I'm proud to say that he was a friend of mine. He's the guy that really put a big furniture company in the United States on the map called Levitt's. Anyway, so the concept is next item needed. El próximo concepto es el próximo producto que necesita el cliente. And what it basically is when you make a sale. Well, let me back up. What John did before he wrote the Selling Bible is he went out and he interviewed over 1,000 top multi-million-dollar furniture salespeople. Lo que John hizo antes de poner su hipótesis y análisis dentro de ese libro fue que él dentro de la industria de muebles en Estados Unidos entrevistó a un grupo de vendedores y vendedoras que son top sellers, vendedores bien destacados que venden sobre millones de dólares al año. And what he discovered when he interviewed these individual people Lo que él descubrió cuando entrevistó a estas personas was that the top salespeople did things a little different. First of all, they were experts on product knowledge. They knew the product better than the owners. Él dijo que los vendedores que más se destacaron hicieron cosas bien diferentes, inclusive even different from the owners. Better, they were the most knowledgeable people by far in the company. Esas personas eran de las personas con mejor conocimiento dentro de la empresa, aún por encima de los mismos dueños. So, plus their people skills were very good. They could make people laugh and have fun. Así que sus relaciones con el cliente eran bien dinámicas porque hacían al cliente reír y tener una buena interacción con ellos. But he discovered they did one thing that was different. Él descubrió que había una cosa que era bien diferente sobre estos vendedores destacados. And it was a secret. They wouldn't typically tell the rest of the salespeople because they liked being in first place all the time. Pues ellos tenían un secreto que ellos tampoco les gustaba compartir porque a ellos les gustaba mantenerse siempre en primer lugar sobre los demás vendedores. And it's really a simple, super easy thing to do. Would you like me to tell you what it is? Es una cosa muy simple y sencilla de hacer. ¿Quieren que se los diga? Every time they made a sale,
Cada vez que No hacían matter una what. venta, Even if it's a little occasional table or a knick-knack or a bedroom set or whatever it was, they would always ask, no importa qué tipo de producto ellos vendieran, si era una mesita pequeña de noche, algo económico, no importa lo que vendieran, ellos iban a preguntar. they'd say something like, Mrs. Jones, I know you're going to love this leather sectional, and I'm going to call you and follow up to make sure everything's perfect. But before you leave, do you mind telling me what the next item you need for your home is? Sé que el producto que estás llevando te gusta, es lo que quieres, pero antes de que te vayas y terminemos de realizar esta compra, ¿me puedes decir cuál sería el próximo producto que te interesaría adquirir? It's so easy. The customers are relaxed. They've already made a sale. They're getting ready to leave. And then you ask them that question. And before you go, Mrs. Jones, show me what you're talking about. Let's say they're talking about 2 leather recliners or something. Así que como es mucho más fácil de trabajar con ese cliente que ya le realizaste una venta porque el cliente se siente cómodo, se siente cómoda porque ya está feliz, compró lo que necesitaba comprar, es mucho más fácil hacerle la pregunta a ese cliente de qué es lo próximo que le interesa, y el cliente generalmente se va a sentir cómodo o cómoda de decirte, mira, esto es lo que me interesan 2 butacas, me gustaría más adelante comprar 2 butacas. So before you leave, Mrs. Jones, show me what you're thinking about, and I'll drop you a line, 6 months or whenever you need it. They go over and talk about it, and 20% of the time they'd write it up because they know what that customer is capable of spending. Así que el 20% de las veces que esas personas le preguntaban al cliente que hacía la compra, anotaban la información en base a lo que el cliente le interesaba, para entonces más adelante poder darle un seguimiento y conseguirle alguna alternativa que sea conveniente para ese cliente en base a lo que el cliente ya le dijo que le gustaba. If they don't purchase at that point, most of them won't, you've got permission to follow up. So when they come back in and they get those 2 leather recliners for Thanksgiving, guess what happens? These salespeople would say, Mrs. Jones, I saw you looking around at some other things in the store. What's the next item you need for your home? And it's a perpetual, ongoing, wonderful relationship. Así que si básicamente la persona te da esa información, que es muy seguro que te la pueda dar, y te da seguimiento porque necesitan unos reclinables para la temporada de Acción de Gracias o Navidades, y si el cliente aún no te quiere proporcionar la información, pero ve al cliente caminando por la tienda luego de haberte realizado una compra, que es bien importante que le pides esa información para que puedas tratar de eventualmente darle un seguimiento al cliente sobre ese próximo producto que potencialmente puede ser una venta. So, and the way it works, we fully automate this for you. And I'm encouraging you to set a goal for yourselves. And I'm speaking with the gentleman here about possibly creating a sales contest around this. En Traxsales hemos simplificado esto de una manera que pueda ser automatizada, y he estado en diálogo con Ariel ya para poder buscar una manera de hacer un concurso en el que se pueda dar algún tipo de incentivo especial para que ustedes se puedan adaptar a utilizar una herramienta que en realidad le va a ser de mucho beneficio. You know, the psychologists say it takes 21 days to turn a skill into a habit. So Los if you dedicate yourself to 21 days of really trying this every single time, it'll make you a lot of money. Los psicólogos dicen que toma alrededor de 21 días convertir una práctica en un hábito. Así que si lo haces diariamente, por 21 días te vas a adaptar y vas a crear un hábito que en realidad le vas a sacar mucho beneficio. We're going to do hopefully a nice spiff. There you go. Nice spiff. Él quiere hacer una competencia, así que me voy a tener que inventar algo a ver si ustedes registran esas cosas que no vayan a ganar. Twisted his arm a little bit. Estoy comprometiendo a un poco aquí. So the way it works La manera que funciona is the next item needed is right here. Is everyone familiar with the customer detail screen? on ¿Todo the está upboard? familiarizado con esta pantalla para entrar la información del cliente, del seguimiento? Let me just show you. So from the upboard, what I've done is I've come in here. Now, on the upboard, you want to make sure that you answer the 3 basic questions. And in customer details, use this for following up with unsold customers especially. Esta sección es principalmente para utilizarse, esas 3 columnas que ven ahí, dice Action 1, 2 y 3, es para los clientes que no realizaron compra. Esa sección es para el cliente que no realizó la compra, a menos que deseen hacer un seguimiento a un cliente que ya le hicieron una venta.
And this system's going to create a daily to-do list for each and every one of you that's automatically emailed to you personally, to your email. Así que la información que proporcione aquí, recuerda que automáticamente, una vez lo hagas, te va a enviar unos recordatorios a tu correo electrónico para puedas cumplir con ese seguimiento. And we're also going to set it up, we're going to give each one of you your own personal website, so you're going to have access to all of your sold and unsold customers. Van a tener su propia base de datos, como muchos de ustedes saben, para que puedas darle seguimiento a todos tus clientes. O sea, en esa sección vas a solamente accesar la información de todos tus clientes. So, anyway, you just put in the customer's basic information, name, address, phone numbers, and then I've got these action items, which are what create the to-do list. If you change the date and put an activity in there, we're going to remind you who to call, even if it's 6 months or a year down the road. That morning, you're going to have this piece of paper that says, here's what we need to do today, here's what I promised this customer. Así que recuérdense que en esta sección ponen la información personal del cliente y también en las columnas de acciones van a escoger la fecha futura que sea, puede ser de 1 a 2 semanas, un mes, un año después, y el sistema automáticamente, la fecha que seleccionaste, te va a enviar un correo electrónico de recordatorio. But the most important thing is this next feature. Right at the bottom, you've got next item needed. I come in here and I put in the date, and let's say the customer said they were going to need something for Thanksgiving. Pues para las ventas que fueron realizadas y le hacer la pregunta al cliente de cuál es el producto que necesita más adelante, pues esta es la sección, simple y sencillamente son 3 áreas para este tipo de seguimiento. I want to try to cut that date in half. So I might call them late September, early October, right? But don't just call them out of the blue without anything important to say. You got one shot at the next item needed. Pues recuerda al cliente que le vamos a dar seguimiento para que le interesaba posiblemente comprar algo para Acción de Gracias. Vamos a cortar esa llamada de seguimiento a la mitad del cliente que ya te realizó la compra para buscarle una opción o una alternativa a ese cliente. So I would cut that in half and put the date in there. On September 27th, I'm going to get a to-do of exactly what I put in here with all this customer. Any notes that you have are all going to be put in here. You've got a little deal here where you can put whatever you like. And then it's got a little drop down here for the more specific thing, like you're talking about a dining room or who knows what it was, right? Selecciona en esa sección que dice Marketing Information, van a seleccionar la fecha que le van a dar ese seguimiento, que te sugiere que si es, como dijimos, si es de aquí a 6 meses, pues de 3 a 4 meses darle seguimiento antes de que sea muy cercana a esa fecha. Selecciona también la categoría del producto que le quieres dar seguimiento y al ladito ponen las notas sobre la necesidad específica de ese cliente. Que si le estaba diciendo que quería algo para una fiesta de Acción de Gracia, etc., puedes poner cualquier detallito que te ayude a recordar a ti cuál es el seguimiento que vas a darle a ese cliente. So another important thing is what we're able to do, and I encourage everyone to do this. How many folks follow up every single time with a customer after they make a sale? ¿Cuántos en realidad le dan seguimiento a un cliente luego de haber hecho una compra? ¿Cuántas personas le dan seguimiento a un cliente luego de ese cliente haber realizado una compra? No hay mano, nadie le da seguimiento. That's so important. It's so important. Es bien importante, es algo muy importante. John Lawhon used to tell this story about this customer that bought a beautiful bedroom set, very expensive bedroom set. And he learned years later that the guy did not get one piece of hardware on a nightstand. John Lawhon, el autor que estaba hablando previamente, se había dado cuenta sobre una historia sobre un vendedor que le vendió un juego de habitación a un cliente y un par de años después se habían percatado que el juego de habitación que le habían vendido a ese cliente tenía un damage en una área. And he walked into his bedroom, he confided in John, and he said that every time he walked into the bedroom, he didn't see the bedroom set, the magnificent bedroom. He saw that little nightstand that's missing that piece of hardware. El cliente se sentía tan incómodo porque aún luego de muchos años, cada vez que entraba a la habitación no veía el espectacular juego de habitación que había comprado, sino que entraba, veía el juego de habitación, pero se enfocaba mucho en el pedacito que tenía dañado en la esquinita. And if a salesperson would have called and said, "How do you like everything? What's going?" And the customer would say, "Well, I'm missing a piece of hardware. Let me pop it in the mail. I'll mail it to you. You know,
that'd be okay, and just make sure. Que si el vendedor hubiese dado la llamada de seguimiento, posiblemente pues el cliente le hubiese dado la queja, y si el vendedor buscaba una manera de ayudar a solucionar ese problema, le hubiese creado una relación mucho más allá de un simple cliente que le realizó una compra. But that's what this is about. This is about relationships. De eso se trata la venta. No es de vender, sino es de crear relaciones con los clientes. Furniture Today, in an article written years ago, said that the average home furnishings consumer will spend $80,000 in their lifetime. Un artículo en Furniture Today en Estados Unidos indica que un consumidor regularmente gasta en todo lo largo de su vida $80,000 en compra de muebles para el hogar. We want them coming back to Barrios every time, right? Queremos que regresen a Berrío, ¿verdad? So that's big. He says that in in the U.S., Puerto Rico consumers spend more. Hey. Okay, that's good. So, are there any questions about next item needed? ¿Tienen alguna duda o pregunta sobre esta sección del próximo producto necesario para el cliente? Next item needed. Está en el sistema en inglés. Can we do that? ¿Podemos hacer eso? ¿Seguimiento al cliente que le realizan ventas? Sí. So, the next thing I want to talk with you about is one of the larger Ashley dealers in the U.S. asked me to add this to my software. Una de las mueblerías de Ashley le pidió, en Estados Unidos le pidió a Dave que añadieran esto a Traxsales. It's called Comfort Test. Se llama la prueba de comodidad. And basically, what they ask you to do. Básicamente lo que ellos les piden que ustedes hagan como vendedores. Every single time. Cada vez. If someone came in for accessories, you ask them this. No importa lo que el cliente estaba buscando, ya sean accesorios, es bien importante que traten de hacer esta prueba. That we've got some new, phenomenal technology in our bedding department. Decirle al cliente, mira, tenemos una nueva tecnología en el departamento de matres. And I know you're not really interested in bedding at this time, you just assume that. Sé que en realidad posiblemente no le interesa en estos momentos los matres, asumiendo que el cliente pues no le interese. But let me just show you how wonderful this new, just lay down for 15 seconds. Pero permítame enseñarle, por al menos unos 5 o 15 minutitos, enseñarle a usted sobre segundos. Pueda apreciar estos matres. And give them a quality presentation. The concept is, when they think about bedding, if they see Mattress Firm or one of these other guys running an ad and all of a sudden they need a mattress, they're going to think you. ¿Qué sucede? Cuando el cliente, usted se toma el tiempo de mostrarle los matres a los clientes, aunque el cliente vea un anuncio de cualquier otra marca fuera de Berríos, el cliente, como ya probó un matre contigo, se va a acordar de ti y hay muy gran posibilidad que vuelva donde ti. This particular company had a 43% increase in bedding sales. Esta compañía de Ashley Millions of dollars. Realizó un crecimiento en porcentaje de ventas de un 43% nada más, implementando esta estrategia de la prueba de comodidad. So, any questions? ¿Alguna duda o pregunta? Okay, so the goal for next item needed, and this really needs to be discussed by you gentlemen to figure it out, but the bare minimum should be 50%, and some of my dealers that do a good job with it are 70 and 80%. I mean, you make a sale, you just get into doing that, and it's just a habit, and it's gigantic. Regarding this comfort test, it's a little bit different, because some people say, no, I'm not interested in bedding at all. You know, that should be. En la parte del seguimiento del próximo producto que necesita el cliente, generalmente generalmente logran un 50% de los clientes que te den la información. En la parte del comfort test, posiblemente el porcentaje de clientes que acepten que le puedan enseñar los matres puede ser que sea menor, pero no deben pasar por el desapercibido, intentarlo, porque esto les puede ayudar también en el incremento del porcentaje de venta. Good. So, a couple basic things I want to cover now, and then don't let me forget to show everyone their salesperson DB, okay? Okay. Unas cosas más que me gustaría enseñarles, y también el acceso que va a mostrar sobre cómo ustedes pueden accesar la base de datos de todos sus clientes.
¿Tiene una pregunta? Okay. So what we just go ahead. Lo que pasa es que a veces yo entro información y quiero buscar un cliente específico. Y a veces estoy buscando ahí, me voy a buscar la libreta donde lo había notado, que ahí no lo consigo. Esa sección donde él va a ir, ahora lo vas a encontrar. Cuando vas a la que está dando floor y le vas a dar entrar a oportunidad, lo que tienes que hacer es que vas a ir directamente a donde dice Customer First Name, el primer nombre del cliente. Va a esa sección y va a poder encontrar ese cliente que estás buscando. Poner el nombre y te va a salir la lista de todos esos clientes que tienen ese nombre para que puedas seleccionar el tuyo. Yo me voy a adelantar un poco, pero eso que estás viendo ahí dice IFPOS. Esos son que de hoy en adelante ustedes todas las ventas que ustedes realicen van a estar automáticamente añadidas al Traxsales. Así que no se tienen que enfocar a los clientes que ustedes le vendieron, no se tienen que enfocar en entrar la información del cliente que le vendieron. Solamente usen la estrategia del próximo producto necesario. Van aquí, buscan el cliente, lo seleccionan, van a Customer Details, ponen la información del próximo producto que necesita el cliente, le da Update y se acabó. 15 segundos eso. Pero el cliente que le realizaron la compra no tienen que entrarlo. Porque ya va a estar. Es lo que no, me lo dijiste, pero no se lo paso. Okay, let's do the step by step. Searching for the customer that's already on the system, and then update the next item needed, and then update the customer. So, una vez tú haces la presión en entrar la oportunidad, sí. Okay. You enter opportunity, So, and then you're going to go search for the customer. So what we want to do, let's just start from the beginning. Vamos a comenzar desde el inicio. Escoges tu nombre. So it's like open opportunity. Abrir oportunidad. Now I don't know what Jose's password is, but you come in here, put in your password, selected by sold or unsold, and it'll automatically populate. Now, Pero si el cliente ya está en el sistema, va a ir a esa sección de entrar a oportunidad y te aparece que pongas tu número de empleado, básicamente el password es tu número de empleado. Pues los clientes que le vendiste, selecciona la opción del cliente que le vendiste y los que no le vendiste para encontrar a ese cliente. So the problem might be, it's very important. It's like time clock as well. Funciona como como un reloj el sistema. So if you leave your name on that time clock overnight, así que si usted and no you hace log it in the next morning, yeah. it'll put that transaction on the previous day. Así que si usted no hizo el logout diariamente y comienza a entrar oportunidades el día siguiente, el sistema se va a confundir y le va a poner a usted el cliente en una fecha errada que se suponía que estuviera el cliente. Entonces, tienen que tener cuidado cuando hagan las búsquedas por fecha, por un tiempo de fecha específico. But if you have any questions, call our Trax office. Charlie is in charge of your account. You have Charlie's number? And Nosotros tenemos un cliente, un especialista de soporte de Traxsales, se llama Charlie, él habla español, así que cualquiera de ustedes pueden tomarse el tiempo o la oportunidad de escribirle o llamarle a Charlie, y Charlie con mucho gusto, si es un error de ellos lo arreglan al momento, o si no, te da dirección por teléfono de cómo resolverlo rápido. Luego le vamos a proporcionar esa información. I also want to show you under help, any question you have about any part of the system. También cualquier otra duda o pregunta que tengan relacionada al sistema. I have a video that it's in English, although Charlie and I are working on converting those to Spanish. Tenemos unos videos que aunque están en inglés, los que no tengan problemas con inglés pues lo pueden ver. El que tenga problemas ya están trabajando para también hacer estos videos en español. But there's a little translate program from Google on your phone, so if you wanted to do this immediately. Que si tienen la aplicación de Google Translate, puede también tratar de traducirlo de esa forma si necesita alguna asistencia inmediata con la información que ve en el website. Any question you have about the Trax system, I've tried to put it here. Así que cualquier pregunta que ustedes también tengan está ahí en el sistema. Pero también lo básico y lo que ustedes principalmente utilizan lo van a encontrar también aquí. Así que tranquilo. Yes, even better. So, exactly. And then the telephone number for Charlie and for me at my office is 713 713, el teléfono para contactarlo para asistencia. 854 713
466 713-466 7177. 7177. So if it's not in here, it's not up here, please call. Okay? Can you repeat it? 713-713 466 466 7177. 7177. Charlie. Or Él Dave. habla español muy bien, así que no va a haber problema. So, Can we do that step by step? Enter opportunity for the customer in the first section. yeah, that's, yeah, Do the customer also raise. yeah, that's, Vamos a hacer el ejemplo que el compañero nos pidió para que lo puedan ver. so we just created a program called Import from POS. So when you make a sale, we automatically get it in here. Así que lo que le estaba explicando previamente, que ya se logra, ¿están felices por eso? De que no tengan que entrar más los clientes que le vendieron. Le quitamos más presión. Se hizo ese programa. Se hizo ese programa, así que cada vez que ustedes realicen una venta, el sistema automáticamente, casi en tiempo real, transmite esa información a Traxsales. El cliente va a aparecer aquí. Así que de esta forma es que ustedes van a conseguir al cliente. You can search by first name or last name, Pueden buscar por primer nombre o apellido. and all you do is find the customer you just sold, Buscan al cliente que ya le select vendieron. it, Van a ver que aparece el porcentaje, la it cantidad de que automatically realizaron. populates everything. Él automáticamente hace un refresh de la pantalla. Then you go open customer details. Now, you're not getting emails. You got to get emails and cell phones, right? Cuando hacen la factura en CDI, no están proveyendo el correo electrónico. Sí. Así que es bien importante que si no le proveyeron esa información para que la oficinista entre la información, que ya lo pueden hacer, si lo proporcionan, automáticamente les va a aparecer ahí. Pero si no le proporcionan la información del email a la oficinista para cuando haga la factura, tienen que entonces entrar a esta sección para que puedan añadir cualquier información adicional que no tengan. That's mostly the girls at the counter, I think, right? Yes. So we got to just make sure, we got to help them, okay? Así que para que se le haga más fácil, traten de entonces en esa hoja de requisición que trabajen, que le cojan el correo electrónico al cliente y que también le comenten a la oficinista, mira, el correo electrónico está ahí, por favor poner el correo electrónico en el campo del email para que entonces me aparezca en el sistema y yo pueda darle seguimiento a la cliente. And then from here, you're able to do your next item needed because you made a sale. Pues como hiciste ya la venta, vas simple y sencillamente a la sección de abajo que dice Next Item Needed, debajo de Marketing Information, que son en la columna a la izquierda, la fecha, el tipo de producto y los comentarios. Y le das Update Customer, actualizar el cliente, luego de poner la información, y eso es todo. Después cuando sale de ahí, le das Save y se acabó. So, You didn't answer nothing. The cancellation. yeah. So, una vez entran la información, asegúrense también de poder contestar estas preguntitas un momento y le dan Save Opportunity. So it allows you to be very fast, very efficient and accurate with your information. But add the follow-up. Write down on that first box, when's the delivery? When are they going to take it home? Call them 2 days after that. How are you doing with your merchandise? Is everything okay? Are you happy? Les sugiero que en la sección de acciones, que aunque hayan realizado la venta, se comprometan de llamar al cliente luego de haber sido completada la entrega para que le puedan dar un seguimiento al cliente y preguntarle cómo estuvo la entrega, etc. And if they're not happy, fix it. Y si no están contentos, es una oportunidad para ti de poder arreglarlo. Lo puedes buscar por fecha también, que no sea nombre y eso, o sea, estos días. Sí, puedes buscar por fecha. Buscarlo por fecha fue como él lo estaba haciendo primero. Que seleccionas tu nombre y a la parte de abajo, esta sección que está aquí que dice Opportunity, no aquí, acá, das clic ahí y ahí entonces puedes hacer la búsqueda por fecha del cliente que le vendiste y después no le vendiste. So the last thing I want to show you, Lo último que quiero enseñarles, are we good here with this? si estamos bien con esta sección, Okay. The last thing I want to show you, and you're really going to like this, lo último que les voy a enseñar a ustedes y sé que les va a gustar mucho, is what we call the salesperson DB. So this allows you to
view your personal information from your smartphone or an iPad or another computer. Esta sección que les voy a mostrar ahora es la información de la base de datos de todos tus clientes que puedes ver desde la computadora, desde el teléfono móvil o desde la comodidad de tu hogar. Take Luis Cruz, ¿verdad? Sí. Luis Cruz. Take Luis Cruz information. So you took that one? El que le manda en Bayamón. Dave? Digo, en la torre. ¿Ah? Él está en Bayamón 3. Ah, ok. Pero ahí no importa porque tú vas al salesperson DB y no importa, ahí haces, ¿él está en dónde? ¿En Bayamón? Bayamón 3. Ok. Ah, pero también estaba en Atorrey. Antes, pero él lleva pues está ya mucho tiempo en pues está Bayamón bien. 3. Por eso es que no aparece Sí. ahí. Pero si tenía clientes ya ahí, pues le aparece la base de datos. Y eso es bueno porque si tú eres un vendedor o una vendedora que estuvo en otra tienda, pues accesa a tu base de datos de la otra tienda por si quieres también darle seguimiento a tus clientes previos, pues lo puedas hacer también. So this is the, Ah, que no quería decir la otra. okay, that's okay. Yeah, it's exactly the same at either store. So this is called salesperson DB. Esta es la base de datos del vendedor. And the first screen allows you to see the status of the upboard Y la pantalla principal te permite ver cuál es el estatus actual del upboard. and it updates automatically every 10 seconds. Y se actualiza automáticamente cada 10 segundos. So I would encourage you possibly to consider putting this in. You've got kind of a salesperson area. If you put it on a small computer up in the corner on the ceiling, you're able to see the rotation of the upboard change. And for example, if somebody calls and they're calling for Jose, as you can see, Jose's out on the floor, so you're going to take a message. You don't want to, unless it's an emergency, interrupt him. Así Right. que lo que está sugiriendo es que quizás poner una pantalla en un lugar accesible o visible en la tienda que sea un poco más distante de la entrada principal para que los vendedores, aun si están ocupados con una llamada u otra cosa, puedan ver el tipo de rotación y puedan ver si le toca o no su turno en rotación. So you've got in here the performance letter, which is this letter. Did everyone read this? So, aquí, en esta sección, que ustedes tienen acceso todo de forma individual, van a ver lo que se llama el performance letter, o sea, la carta del rendimiento que ustedes están dando en relación a las ventas. Y aquí pueden ver también, ahorita pueden pararse y verlo, aquí está un ejemplo de cómo la carta se ve según la información que tiene en el sistema. Una de las cosas buenas que tiene esta sección, una de las cosas buenas que tiene esta parte es que en el sistema se va a estar próximamente poniendo que si usted tiene una meta de realizar su presupuesto de venta son $100,000, por así decirlo, pues eso automáticamente va a aparecer en el sistema y mientras se vaya a estar realizando ventas, el sistema le va a generar a usted una carta informativa que te va a decir cómo vas, cómo puedes mejorar, qué te falta, cuánto te falta para alcanzar tu meta. Es lo que Morales no hacía mucho a los vendedores. Mira, te faltan tanto, te falta esto, aquello. She was the human performance letter. Oh, Yes. okay. So, el sistema automático va a hacer lo que Morales hacía con nosotros, pues lo va a hacer el sistema contigo y te va a decir cuál es tu estatus y cómo vas. Agne, ella recibió ayer la carta esa. Ay, me tiraste a la She received yesterday that performance letter. all right. Good. Did you like it? She No. didn't say So the thing about this is that if you don't get all your sales in tracks, then you're not going to hit your goal. Así que si no se reflejan todas las ventas realizadas en el sistema, pues no vas a poder alcanzar tampoco tu meta. Un aviso, fue diciendo que no había entrado nada, Sí. Okay. eso Ariel no lo está viendo para nada. No, pero eso fue ese día porque ella lo hace. So it's very important. It's very, very important. Muy importante. Salesperson activity. Van a la sección de Salesperson Activity. Two things. Dos First of all, cosas. at the end of the day, Al final del día,
you've got to make sure that all of your sales are in here. Tienes que asegurarte que todas tus ventas realizadas se puedan ver reflejadas en el sistema. If the store did $30,250, this better say $30,250. Si tu tienda hizo $32,050 en ventas, es bien importante que cuando entren aquí, pues vean las $32,050 en ventas. Number 2 Número 2, is that, as you can see on the very far right here, it's got the next item needed. y número 2, de esas ventas realizadas, en esa columna van a ver el próximo producto que el cliente necesita. And we're going to track performance on that, by individual. So that's how we're going to create, hopefully, this nice. En base a la información que ustedes proporcionen en esta sección, es que se va a tomar la decisión qué tipo de incentivos le van a dar a esos empleados que en realidad le están dando seguimiento a ese cliente que realizó una compra y necesita otro producto. So who knows what SPIF stands for? ¿Alguien sabe cuál es el significado de SPIF? Y'all like SPIFs, right? ¿A ustedes les gustan los SPIF? ¿Saben qué significa? It's simple. It's Special Incentive for Fun. Es un incentivo especial por diversión. Eso significa SPIF. Para que So- vaya a patinar sobre hielo por allá. There is so much more to talk about, but I think, unless you have any questions, Así que hay muchas cosas que se pudieran estar hablando sobre el Traxsales, pero básicamente lo más importante se ha cubierto. Si tienen alguna duda o pregunta, este es el momento. so I encourage you to go into salesperson activity and take a look at the reports that you've generated now. The bottom line is, this is a quote from John Lawhon again, I love the guy. Les sugiero que entren a la sección del Sales Performance Activity, que lo ven de este log board, para que entonces puedan ver si en realidad todas sus oportunidades fueron entradas y las ventas se ven reflejadas. Is that if you can measure something, you can improve it. Y lo mejor de todo es que si tú puedes medir algo, tú puedes mejorarlo. And what I like to add to that is if you add intelligent management to that information, Y lo que that improvement will compound. Y si tenemos un sistema que nos ayuda a medirlo de forma inteligente, podemos progresivamente ir mejorando. So fight hard for accuracy, to thine own self be true, Que traten de buscar de ser and you'll love this. lo más honesto posible con la información que proporcionan, y en realidad el sistema le va a ser de mucha ayuda y asistencia. We will make you a lot of money. Y van a hacer mucho dinero. Thank you. Gracias.